Yo imagino que muchas de las cosas que pasó con tus papás en la infancia se va a ver reflejado y vas a tener algún tipo de patrón de conducta, ¿no? O sea, también por ese lado podrías como identificar ciertas cosas, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro capítulo de Radio Minded. Hoy día vamos a hablar sobre el tema, vamos a hablar sobre nuestros papás, sobre nuestros padres, sobre nuestras mamás, nuestros papás y las heridas del pasado que nos han generado, que nos hemos tenido, como todo el mundo tiene. Y el título es un poco engañoso, la culpa es de nuestros papás, es un poco más que nada para llamar la atención en realidad, la culpa no siempre es de nuestros papás, hay que entenderlos y hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Em, pero me parece un tema importante porque mucha gente, eh, todos crecemos con cosas que nos han pasado en la infancia y que creo que si es que no llegamos a identificarlas o sanarlas, ¿no? O conversarlas, entenderlas, siempre van a haber esas pequeñas cosas que se quedan en ti, ¿no? Bueno, antes de hablar sobre el tema, quería preguntarle a Joaco Viera cómo están, qué tal hoy día, este día soleado en Lima, Hola, ¿qué tal? Yo muy bien, una mañana agitada, pero acá estamos para hablar de la infancia que también lo es. que es un tema que a ti te gusta también. Y la maternidad que es. Ajá, todo un Sí. tema. ¿Y tú, Joaco, cómo estás? Bien, hablando de paternidad, cansado, una noche complicada con la bebé, así que No has dormido. encarnando un poco este tema. Bueno, me parece, sí, pues el tema de los papás nuevos, ¿no? De los primeros meses. Mi hermano también está por esas vías. Van a ser su hija, hija o hijo pronto, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, para no irnos por las ramas como me pasa siempre. ¿Por qué, por qué, por qué es importante explorar este tema de las heridas del pasado? ¿Por qué es importante explorar tu relación con tus papás en la infancia? Y por qué es importante identificar estas cosas que pues, a cada uno le ha pasado de manera distinta, ¿no? Para mí es parte del proceso de sanación, ¿no? Si, o sea, como tú dices, son heridas. Tú decides qué haces con ellas, ¿no? Las miras, las sanas, las vas curando para sentirte mejor, o las dejas ahí y vives con ella. Creo que ya de adultos podemos tomar esa decisión, ¿no? De qué queremos hacer con Ujú. esas huellas. Y acá es donde entra mi duda, ¿no? Que es, em, creo que muchos nos, como siempre hemos tenido este como recuerdo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, no recuerdo de las cosas que nos van pasando, pero nunca, hasta que empecé a ir a terapia, yo nunca me senté a decir, ok, ¿qué cosa es realmente lo que me molesta? ¿Qué es lo que me ha pasado? Y empezar a recordar cosas de mi infancia y empezar realmente a ponerle nombre y empezar a atribuirles a ciertos momentos con mis papás, con mi mamá, con mi papá y recordar esas heridas. Eso es un proceso, para mí fue un poco como, no sé si la palabra correcta es doloroso, pero al menos incómodo. eh, Todo eso, ¿no? pero ¿cómo hacemos nosotros a todo el mundo, a cualquier cosa que nos esté escuchando, que no va a terapia, por ejemplo, y quiere identificar esas heridas? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos empezar a hacerlo? Yo creo que es complicado desde cierto nivel porque también, o sea, que, que sí fue una herida y que no, ¿no? O sea, Ujú, que no necesariamente las cosas, o sea, potencialmente cualquier cosa puede ser un trauma, porque no depende de lo que el otro hace, también depende de cómo uno lo recibe. Y eso ujú, puede tener que ver desde etapas muy tempranas, con por ejemplo tu desarrollo sensorial, que haya sido un bebé como muy sensible a los estímulos auditivos. ujú, Y, ¿me entiendes? Y en eso te asustaste muy fuerte de bebito y no te acuerdas. Entonces, hay como muchas cosas que no necesariamente pasan por la memoria episódica, ujú, sino también por la memoria corporal o por la memoria emocional. Y efectivamente el proceso que tú pasas en una terapia implica intencionalmente comenzar a explorar diferentes cosas, ¿no? Y ahí van apareciendo o le vas poniendo ujú. nombre a lo que tal vez nunca tuvo nombre, o sea, nunca se lo pudiste dar racionalmente, ¿no? Porque fue experimentado desde otro lado.
Quizás como alguna forma un poco práctica podría ser identificar las cosas que te mueven mucho. Ujú, Algo que te pone muy triste, algo que te molesta, algo que se repite constantemente en tu vida y que no lo identificas como necesariamente saludable. ujú. Eh, Quizás esas puedan ser maneras en que encuentres algo que está ahí, ¿no? Como una piedrita en el zapato, como un patrón de repetición que te puede llevar a preguntarte, ¿qué hace esto acá? Y si te pones a Ujú. preguntar, ¿qué hace esto acá? Quizás te puedes ir remontando a Y como un hilo diferentes... te va jalando hacia atrás y hacia atrás y atrás, porque al final, Viera, corrígeme si me equivoco, ¿no? Es como también muchas de nuestras conductas, o por ejemplo, vínculos, pueden verse afectados o matizados por cosas que nos han pasado antes, ¿no? Imagino que, no sé, en un vínculo tan cercano, tan íntimo como el vínculo de pareja, por ejemplo, yo imagino que muchas de las cosas que pasó con tus papás en la infancia se va a ver reflejado y vas a tener algún tipo de patrón de conducta, ¿no? O sea, también por ese lado podrías como identificar ciertas cosas, ¿no? Sí, y creo que no hay que esperar a sentirlo como un trauma, ¿no? Porque cuando hablamos de trauma, creo que la gente se puede imaginar, no sé, eventos como recontra Dramáticos y sensitivos, catastróficos. dramáticos en la infancia, sé, situaciones de abuso, ¿no? Ujú, Y sí, pero en realidad la infancia es una etapa en donde nos van dejando huellas las personas con las que ujú, nos relacionamos, sobre todo nuestras figuras de autoridad. Y claro, ¿no? Esas huellas marcan, como tú dices, la forma en la que nos comportamos, la forma en la que nos vinculamos. Y si tú quieres transformar algo de eso, pues vas a tener que mirar hacia atrás un hacia poquito, ¿no? atrás. Ahí Ujú, ya tenemos como corrientes, algunas miran un poco más hacia atrás, otras dan una miradita y siguen hacia adelante. Yo particularmente pienso que sí, que hay que mirarlo para entender, para entender desde la mente y entender desde lo corporal también, ¿no? A veces en ese proceso de ir masticando estas experiencias, poniéndoles nombre, vas ujú, mirando las cosas desde otro lugar. A veces no todo pasa por entender mentalmente, pero algo va cambiando, ¿no? Nos ujú, vamos flexibilizando a veces en nuestras formas, ¿no? Pero sí, no mirarlo como desde, uy, voy a mirar este evento traumático, ¿no? Es ujú. más como, a ver, miremos qué pasó, cómo fue, ¿no? ¿Cómo fui? Pero pueden ser cosas más sutiles del día a día que no necesariamente fueron traumáticos, ¿no? No sé, me pongo a pensar a una persona, una persona que fue sobreprotegida de niña o de niño, ¿no? ujú. Yo imagino que eso va a tener serias repercusiones después en su vida. Pero claro, te pones a pensar, también te preguntas, ¿no? Bueno, ¿y por qué mi mamá fue sobreprotectora conmigo? Tal vez con ella la abandonaron por completo, no la abandonaron, pero imagínate que tal vez sintió abandono y que nadie la protegía y su forma como de batallar contra eso que ella sentía era sobreproteger a su hijo o su hija, ¿no? Claro. Que también parece como Un una proceso, ¿no? forma, es un proceso, ¿no? Entonces, acá Justo, mi pregunta era, ¿qué tipos de heridas o no lo voy a decir traumas porque no lo son, ¿no? ¿Qué tipo de heridas son, no sé si las palabras comunes, pero como que se acuerdan que puedan poner como ejemplo para que nos entiendan un poco más? a mí me hacías pensar en una paciente, ¿no? Y justo ayer hablábamos de la relación con su mamá. Y ella me decía, bueno, ya quiero sanar la relación con mi mamá, quiero estar bien con ella, ¿no? Y le decía, bueno, bravazo, pero no puedes pasar como, de pronto, ¿no? Yo quiero, entonces ya, Ponerle sí. deadline. Claro, tienes que transitar lo que implica ese proceso de sanación, comenzando por dejarte sentir la rabia que sientes hacia ella por Ujú, comportarse como se comportó, ser como fue, ¿no? Y claro, después viene también el entenderla, perdonarla, ¿no? Aceptarla. Pero, claro, por ejemplo, pienso en situaciones en donde los roles no son los habituales, ¿no? En el caso de ella, hablábamos de una madre que fue más niña que mamá, ¿no? ujú, Y ella asumió ese rol. Pienso también en niños, por ejemplo, que han sido expuestos a mucha exigencia,
¿no? Desde dormir solos tempranamente cuando no estaban listos para, temas de formas y educación también, ¿no? Como te tienes que levantar a esta hora, tienes que hacer esto y estas cosas, tienes que trabajar, no puedes jugar. Y claro, ahí para mí es ya como mamá, ¿no? Pienso, Ujú, es yuca, es bien difícil ser, a mí me es difícil ser tan crítico con los padres ujú. ahora que soy madre, porque uno hace lo que puede, ¿no? O sea, Con lo yo que con mis tienen hijas, también. claro, o sea, digo, esto es de locos, o sea, la maternidad es de locos, ¿no? Yo siempre digo que te lleva a lo más intenso desde el amor, porque no quieres a nadie tanto como quieres a tus hijos, ¿no? Ujú. Matas por ellos, pero también los quieres matar, ¿no? Y los quieres meter a water y jalar y que desaparezcan un Y que rato, ¿no? desaparejan un día, pues al menos. Uno, dos, tres, ¿no? Depende de la semana. Pero claro, es difícil encontrarte en esa posición, si es que además tienes la capacidad para mirarte, ¿no? Y decir, Ujú. ¿qué hice? ¿No? Es yuca. Es difícil, definitivamente, Ujú. sí. Y ahí cuando tú mismo te pones a pensar en tus papás, también empiezas a encontrar similaridades o similitudes en las cuales yo digo, claro, mi papá, tú ya tenía familia cuando tenía como mi edad, más o menos, ya tenía 2 hijos, una casa, Claro. claro, yo estoy acá como, hola, pero claro, yo decía, ¿cómo yo estaría en este momento en mi vida en la cual es completamente libre al 100% viajando así por todos lados, haciendo lo que me da la gana? Pero me imagino yo en la situación de tener esposa, hijos, familia, nidos que pagar y tal. Yo no sé cómo yo me comportaría y qué tanto podría dar, ¿no? Entonces, obviamente, eso también va a afectar y en cierto sentido digo, bueno, pues mi papá también hizo lo que pudo con lo que tuvo, pues, ¿no? O sea, chévere, pero también lo entiendo un poco, ¿no? No sé si les ha pasado eso a Sí, ustedes cuando reflexionan sobre sus familias también. sí, o sea, aparte también no es solamente lo que puedes con lo que tienes, también es en el momento en el que estás, ¿no? Porque, o sea, lo que tú traes también está determinado por un contexto más amplio que tú y tus padres, ¿no? Eventualmente son como capas que van influyendo en nosotros, Ujú, porque nuestros padres son padres en un momento, o sea, Viera es mamá hace más tiempo que yo, pero somos padres en este contexto. ujú, Y si somos probablemente diferentes que, no sé, mi hermano mayor que tiene 40, porque mis papás ujú, también eran diferentes papás en ese momento. Conmigo han sido distintos y probablemente los papás de Viera distintos con sus hermanos también, ¿no? Entonces, todo eso cría personas diferentes, muy aparte de quienes siguen siendo ellos. O sea, igual eres diferente papá con cada uno de tus hijos. ujú, Em, y vives un contexto socioeconómico que también te lleva a hacer diferentes cosas. Entonces, y aparte de eso, ¿no? Es como lo que tú decías de cómo fueron con mis papás y cómo ujú. fueron sus papás, los papás de o sea, mis bisabuelos, y puedes ir siguiendo Claro. una línea a veces con cosas transgeneracionales, porque hay conductas que se pueden heredar también. No, Ujú. y que además Que ahora se hay heredan, todo un claro. línea que propone mirar estas, le llama como heridas o traumas transgeneracionales, porque lo que se dice, ¿no? Es que uno en Eso, esta eso es lo que es vida, constelaciones familiares, no. va por ahí, las Ok. constelaciones son una forma de terapia en la que, claro, miras las relaciones en un sistema familiar. Pero la idea es que tú en esta vida puedes estar trabajando, como manifestando traumas, heridas que no te corresponden a ti, sino que vienen Ujú, de más atrás, ¿no? Y es recién cuando tú miras y dices, oye, esta cosa se repite, no sé, con mi tatarabuela, era así con mi bisabuela, y, ¿no? Y entiendes, algo se va soltando. Y ahí ujú. entramos como en debates Algo va científicos, entrando. porque claro, ¿qué se suelta? ¿No? ¿Qué pasa? No se sabe muy bien. En mi experiencia es como si tuvieses nudos, ¿no? Que conforme vas mirando y acercándote a estas relaciones, a estas historias, se van soltando. Y tú lo Ujú, puedes sentir. No sé si podríamos hacer un estudio sobre esto, ¿no? Ojalá,
Pero sí, ¿no? Estos nudos se van desenredando y uno vive con mayor libertad, que es para mí como lo Ujú. central de mirar tu historia, ¿no? Que vivas con más libertad. Sí. Y tiene Eso todo el sentido del mundo, ¿no? Porque como familia tú también puedes, o sea, ya como familia, digamos, desde bisabuelos, abuelos, papás, tú y ahí lo que siga. Obviamente creo que van a haber traumas que se pueden ir pasando de generación en generación. Y acá me pongo una muy, no diría si típica, ¿no? Pero por ejemplo, el tema económico en cualquier familia, ¿no? Imaginemos que, no sé, el abuelo perdió todo en algún momento, obviamente que genera un trauma en la familia que se puede ir pasando de generación en generación, lo cual genera que la hija, que en algún momento va a ser tu mamá, le tenga miedo, sea mucho más segura y te obliga a ti a tener un trabajo seguro y siempre te obliga a la productividad y sobreexigencia y tú dices, "Oye, no, no, a mí no me gusta esa vaina acá. eh, y ahí terminas tú diciendo, "Oye, la plata no me importa un rábano", pero termina siendo como algo que viene pasando de generación en generación que tiene sentido lo que ¿Has dice Viera, ¿no? contado tu historia o es la de un No, amigo? no, la historia de que puede X, ¿no? Que puede un ser amigo de un amigo. el Mm, amigo de un amigo. Sí, Pero Y sí, creo que también, o sea, esto de usar la palabra trauma versus también lo que decía Viera de vivir mejor, de alguna forma, ujú, pues también hay que, se me hace importante decir para quienes nos están escuchando que de lo que estamos hablando no siempre implica tener una vida disfuncional por todas estas cosas que pasaron. Puedes tener una vida perfectamente funcional, hacer tus cosas, tener una familia, tener un trabajo, o sea, digamos, todo ujú, dentro de lo esperable o lo normal, pero eso no significa que estés viviendo la vida más plena que puedas vivir, con mayor libertad, con mayor equilibrio, con mayor satisfacción contigo mismo, contigo misma, conociéndote realmente y rompiendo a veces como esos mismos patrones o esquemas que tácitamente los has aceptado, ¿no? Tácita o ujú, explícitamente los has aceptado. En algún momento, sobre todo cuando somos más chicos, no tenemos mucha opción a decir estoy en desacuerdo con lo que tú me dices porque no tenemos esa capacidad de análisis y de reflexión y de racionalidad sobre el mundo, simplemente asumimos el mundo como nos lo presentan, claro. ¿no? Y eso, como hablábamos, depende de factores de personalidad, factores contextuales, ¿no? Factores, cosas que hayan pasado a quienes nos cuidan. Pero ese es el mundo que ellos viven y es el mundo que nos transmiten, porque normalmente lo que sucede es que te quieren proteger, ¿no? Si te están criando, Ujú, lo que quieren es que sobrevivas en el mundo. Y ya, claro, llega un momento en el que tú puedes tener una mirada más crítica y decir, ¿cuál es el mundo que cómo yo aprendí que era el mundo, cómo me enseñaron que era el mundo, cómo yo aprendí a relacionarme con el mundo, de qué manera, bajo qué criterios, ¿no? Bajo qué ujú, parámetros, y los puedes cuestionar y reconstruirlos. Es decir, esto sí me hace sentido, esto no me hace sentido. No sé, por ejemplo, hablabas de la sobreprotección antes, ¿no? Es algo bastante ujú, común, creo, hablando de los ejemplos. Muchas veces los padres que sobreprotegen es porque sienten que hay algún peligro en el mundo, ¿no? Te sobreprotegen porque hay algún riesgo que tienen que evitar. No hagas ujú, esto, no hagas el otro, regresa a tal hora, no puedes ir por aquí, no puedes ir por allá, porque todo esto implica que hay un riesgo y algo te puede pasar, entonces mejor no lo hagas, ¿no? Entonces tú puedes crecer así y eso te ujú. puede llevar a un lugar. Ok, pero tú ya de grande puedes decir, oye, todo esto es cierto hoy, al menos es cierto para mí. claro, y Es elegir. normal, claro, escoger Ujú, y trabajar con tus miedos, ¿no? Obviamente vas a tener que en un momento poner esto sobre la mesa si quieres y decir, quiero seguir viviendo con miedo pensando que todos los lugares son peligrosos o que el mundo es un lugar peligroso. No, ya no quiero. Ok, ahora te toca enfrentarte a esos miedos y construir nuevas experiencias a partir de esta nueva idea. No es algo fácil porque implica relacionarte de una nueva manera con exacto, eso y que es tú... como recablear todo tu sistema de raciocinio, emocional, experiencia hasta el físico, ¿no? De cómo caminas por la calle. O sea, los ladrones Ujú, saben a quién robarle, por ejemplo, porque hay gente que camina como más miedosa, como más preocupada, ¿no? Entonces, este, puede ser, dice, no, acá es presa ujú. fácil, Ahí porque te sabe expresa que fácil. probablemente se va a paralizar y va a decir, ya, no,
Pero en cambio, si tú caminas como, no sé, hay posturas corporales, por ejemplo, que te pueden llevar a desarrollar, a segregar más hormonas y más hormonas relacionadas a la seguridad y a la confianza. Normalmente son posturas corporales que tienen el cuerpo abierto. Por eso los animales en la naturaleza, cuando quieren mostrarse amenazantes, los osos, por ejemplo, se paran en dos patas, ¿no? Y se convierte en una bestia de, no sé, 2 metros, 2,5 metros. 3 metros, No sé, no sé si 3, pero bueno, 2,5 metros. enorme. Claro, no, sí, Pero tiene ya sentido son lo... grandes, pero se paran, ¿no? Entonces el ser humano también puede replicar eso de alguna manera, pero tenemos que reeducarnos para estas cosas y no es una chamba fácil de hacer, pero es completamente factible hacerlo. Porque Sí, es cuestionar todas esas... ¿Cuál sería la palabra? Toda esa como cúmulos de creencias, creencias. o bueno, los toltecas les llaman acuerdos, por ejemplo, Ujú. ¿no? Como tú has estado de acuerdo con algo y lo has tomado Con como que el una mundo es verdad. peligroso, con Sí, que... Y mil tácita o creencias más que tengo. explícitamente has aceptado este acuerdo, tú también lo has tomado y se convierte en una verdad, cuando Ujú. no es una verdad fáctica. Ahora, Es una yo verdad. ahí pienso que hay que tener cuidado con algo, y es que a mí me ha pasado con pacientes que, claro, comienzan a cuestionar, ¿no?, estos acuerdos y cogen los que la sociedad les dice que deberían ser. Entonces, ok, ¿no? Están en la Como misma. esto, ¿cómo? Cayeron en la misma, digo, en la misma bolsa. Claro, ¿no? Es como dejo estos, los miro, decido que no, así no es, y voy a coger estos otros que me están dando, ¿no? Y voy a hacer la tarea. Y tanto si es que uno está mirando su propia historia para sanar las heridas, o como padre, por ejemplo, está mirando su historia para no pasárselas a los hijos. Yo creo que lo central es que te hace a ti sentir bien, Ujú. con que eres auténtico, déjate ser, sentir, cagarla si la cagas, ¿no? Y después como aprender de eso, porque pasa muchísimo y sobre todo con las mujeres, las mamás, es una cosa de locos la culpa que cargan, ¿no? La crianza respetuosa de ahora que yo tengo mis encuentros con ese concepto, Tus porque desacuerdos. mis desacuerdos. O sea, todo bien, ¿no? Pero es súper exigente también. Y llegas a un punto en donde es falso. O sea, ¿no? Yo he tenido pacientes mujeres que, mamás, no pueden decir la quería ahorcar. No, y está ahí. Entonces se los tengo que prestar yo y dicen, ay, sí, ¿no? Como, como Ya, pero es así, y mientras se mantenga en la fantasía y no se vaya a la la realidad, realidad. todo bien, pero otra vez, ¿no? Como uno hace lo que puede, uno siente lo que siente, y eso es lo que tienes que mirar. Y ver después Ujú. cómo de chambearlo orgánicamente para encontrar eso que te permite, digamos, respetar al otro, ¿no? Pero seguir siendo tú, no convertirte en este modelo de mamá perfecta o papá Claro. perfecto que la sociedad dice que tienes que ser, ¿no? Porque tu papá la fregó, pero tú no. Es Ujú. el punto ahí para mí es delicadito, ¿no? Mm. Sí, no, deja mucho que pensar. O sea, yo también me puse a pensar mientras Joaco hablaba sobre el cuestionarte todas las cosas que vienen hacia atrás, ¿no? Y que sí, a veces simplemente por dar la contra, también, simplemente por decir, sabes que tú me Claro, dijiste esto, voy a hacer exactamente lo opuesto, te caes en lo mismo también, ¿no? terminas Este, repitiendo. y una de las cosas que, por ejemplo, a mí me ayudó bastante para poder amistarme con, digamos, mi pasado, mis heridas de la infancia, no compararse ese primer approach, fue empezar a preguntarles a mis papás a cada uno por su lado, ¿cómo eras tú cuando tenías mi edad? ¿Cómo fue tu crianza? ¿Cómo eran tus papás cuando estabas en el colegio? Y poco a poco empecé durante una cantidad de tiempo, unos cuantos años, o sea, lo hacía esporádicamente y les preguntaba, ¿no? ¿Cómo eras tú? ¿Cómo era tal? ¿Cómo no sé qué? Y empecé a darme cuenta yo también de cosas que decía, bueno, pues fue como ellos pensaban que eran las cosas en ese momento y cosas que muy puntuales de ellos, cada uno
en su infancia, en su adolescencia, en su vida, que también me empecé a dar cuenta, bueno, también son seres humanos, se hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. En mi caso no fue como que no siento que tuve un trauma, un gran trauma, que, bueno, hay gente que tal vez sí tiene otros problemas, diría, un poco más pesados, ¿no? Pero en mi caso fue como ese primer paso para empatizar fue preguntarles cómo eran ellos y decir, mira, no soy una víctima, también como ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, ¿no? Y para mí eso me dio mucha calma, mucho entendimiento, y ahí sí le bajé mucho a este plan de víctima que en algún momento creo que todos nos íbamos a poner, y creo que la última frontera es con tus papás, ¿no? Probablemente. Sí. Y pasa mucho en la adolescencia también, ¿no? O sea, yo creo que esa mirada llega un poco con la madurez, decir como ya, a Ujú, ver, como vamos a soltar esto y hacerte dueño de tu historia, ¿no? En mi caso, yo fui mamá, no muy chibola, pero joven, no estaba ujú, planeado. Y he tenido a mi segunda hija después de 7 años y es completamente diferente como dónde estoy yo con una y dónde estaba con la otra en su momento, ¿no? ujú. Siempre digo como, ya está, eso es lo que pude ser para ella y lo que puedo ser hoy para ella y ellas. Ya le pagaré la terapia, pues, ¿no? Le pagaré los primeros años de terapia cuando llegue el momento. Eh, Espectacular. y, por ejemplo, si he hecho algo, les escribo, ¿no? Porque no sé si a ellas les interese cuando tengan nuestra edad como saber de su historia, pero mi idea es como contarles un poco su historia en cartas y que cuando llegue el momento y si es que tienen el interés, como sepan, ¿no? Eso justamente que estás diciendo tú, como qué me pasaba a mí en ese momento, ¿no? Cómo fueron para mí esos encuentros Ujú. con ellas, ¿no? Y que las ayude a construir en sus mentes los primeros años de sus vidas, ¿no? Eso es una reliquia. O sea, me encanta poder leer esas cosas, ¿no? Obviamente les va a interesar. Y ya acá como un poco para ir recapitulando, eh, digamos, ¿no? Como hemos hablado un poco sobre cómo hacer ese primer paso de poder pensar en las heridas, ¿no? Después un poco cómo entender y sanarlas, tal vez verlas de una manera un poco más empática. Pero de ahí, ¿qué cosa podemos hacer como para que todo esto que nos pasó, usarlo de aprendizaje y poder utilizarlo de una manera positiva en la vida? O sea, ¿cómo podemos dar ese paso, ¿no? De decir, ok, todas estas cosas que me han pasado lo voy a ver como un aprendizaje, como una oportunidad de crecimiento. Difícil tu Sí. pregunta. Pero a la vez también creo que se va a dar si ya estás ahí haciéndote las preguntas y si ya estás ahí con la disposición para mirar estas cosas, lo otro se va a dar. Creo que no hay como una guía práctica o un manual, creo que parte de la intención de querer mirarte y salir un poco del ensimismamiento o, ¿no? de la victimización y Ujú, si tomas conciencia de que hay más posibilidades y que los demás también tienen su propia historia y que eso te puede haber Mm. afectado y que no es un causa-efecto, sino es multifactorial y que así se dieron las cosas en su momento y en verdad queda como aceptarlo, vivirlo, sentirlo, entenderlo. Eh, lo demás, o sea, los cambios se van a ir dando sin saber muy bien a dónde van a ir, ¿no? Y la verdad es un proceso que al final no termina tampoco, ujú, porque puedes entender una, dos o tres cosas o 20, pero igual la vida sigue avanzando y las cosas te siguen afectando y tú sigues consciente o inconscientemente sacando conclusiones de cómo es el mundo ahora y todo ujú. eso te afecta otra vez, ¿no? Entonces es como una rueda, digamos, que no necesariamente para y esto puede agobiar quizás a alguna persona que nos oye, pero es lo real y creo que Mm. mientras más lo aceptemos desde un lado como, no sé, sin mayores ataduras o sin una necesidad de control, eh, se vuelve Como también, observador nomás. sí, sí, ¿no? O sea, un observador participante quizás.
se vuelve también a la vez una bendición, porque puedes Ujú. hacer tus cosas y crecer, ¿no? Y tener esta actitud de aprendizaje sobre todo lo que ocurre, un poco quizás con cierta despersonalización saludable. Cierta despersonalización saludable, me gusta esa, me gusta. Todo en su justa medida. Bueno, para concluir, como todos los capítulos, voy a hacerles dos preguntas. La primera, ya para resumir el capítulo de ahora, ¿no? ¿Por qué es importante indagar en estas heridas de la infancia? ¿Cuál dirían que sería ese resumen? Yo pensaría que para hacerte dueño de tu propia historia, para que no seas como una víctima del destino y los personajes que te tocaron, sino hacerte dueño de lo que viene, ¿no? Sí, ¿Tú, para no Joaco, qué repetir. dirías? Sí, en esa línea como para no caer en la repetición inconsciente de las cosas que tal vez no te Ujú, hacen tan bien. ujú. Vale, y cómo, bueno, y para cerrar este capítulo, una segunda conclusión es, y ya sabemos por qué es importante, ahora, ¿cómo podremos sanarlas? Si lo podemos poner en pocas palabras. ¿Cómo podemos sanar estas heridas del pasado? A ver, yo pienso que con conciencia primero, ¿no? Como haciendo el ejercicio de mirar las cosas y de ampliar tu conciencia sobre las cosas que nos pasan. Y dos, yo creo que siempre necesitamos ayuda. Y sé que hay gente que le tiene mucha resistencia a la terapia, ¿no? La psicoterapia. Pero esta chamba de mirarse es bien difícil hacerla solo. Y Ujú, sea en un espacio psicoterapéutico o en una terapia, no sé, de constelaciones familiares, como lo mencionaste antes, el terapeuta es siempre un espejo donde es más fácil mirarse. ujú. Entonces, pensaría en conciencia y dejarse ayudar, ¿no? ¿Y tú, Joaco? ¿Qué dirías? ¿Cómo podemos hacer este proceso de sanar nuestras heridas de la infancia? Tampoco es tan agradable a primera vista, pero es volver a pasar por ahí, o sea, en el sentido de sentirla, creo que no solamente entenderla. O sea, la parte racional también es importante, a veces entender por qué pasó algo, pero me ha pasado un millón de veces, hasta a mí mismo, de entender algo, pero te sigue pasando lo mismo, ¿no? Ya lo entendí, pero sigo ahí, o sea, sigo pasando. Entonces hay que como volver a atravesar las vivencias que quedaron, volver a Ujú. sentirlas, elaborarlas y tratar de darles otro significado, no a nivel racional necesariamente, ¿no? Sino también a nivel emocional y a nivel Y corporal. sí, claro, sentir las mismas emociones que te causan sin bloquearlas, pues, ¿no? Si algo te da rabia, pues no lo digas, no, normal, sino como, sabes que me da rabia, te voy a acordarme de esto que pasó y es Ujú. lo que siento, no puedo hacer nada al respecto, por más que quieras Sí. entenderlo, ¿no? Sí, a veces es como una Quedarte curita al ahí, ¿no? final, Pero ¿no? Es que ya entiendo que, no sé, mi papá hizo esto porque a él hicieron lo otro. Y al final termina siendo más una justificación Ujú, que una sanación de la situación. Entonces, ahí diría que atravesar como sea que lo quieran hacer, yo también coincido con Viera en que es más fácil hacerlo acompañado, pero si no quieren, igual se puede, digamos, pero te tienes que zambullir en la experiencia y creo que sí necesitas guías de, de cómo navegar estas cosas, ¿no? Y el perdón también ujú. es un elemento muy, muy valioso. Vale, vale. Bueno, otras llegamos al final del capítulo que para variar me han dejado reflexionando sobre mil cosas. Eh, pero nada, espero que las personas que hayan escuchado esto puedan hacer este ejercicio de reflexión, entender, recordar y zambullirse en esto y pues si es que sienten que es el momento adecuado para empezar a ir a terapia para ver este tema puntual, qué mejor oportunidad para empezar y arrancar con estos temas, ¿no? Y esperemos que estos espacios que tenemos entre Viera, Joco y yo los ayuden, ¿no? A reflexionar, pensar y tal vez por ahí tomar la iniciativa de empezar a pensar más ya en su bienestar emocional, en su salud mental y esto, ¿no? Así que nada, Viera, Juanco, gracias por su sabiduría nuevamente y nos vemos en el siguiente ustedes. capítulo. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Chao. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar.
Este fue un podcast producido por Radio Minded.